El protocolo de los derechos de las personas de los pueblos indígenas que desarrolló la Suprema Corte aborda cuál es la situación que debe ventilarse en este tipo de temas. Hay una deuda histórica del Estado mexicano frente a la situación de exclusión que enfrentan los pueblos indígenas. Y todos los operadores del sistema de justicia tienen, yo creo, un grado de responsabilidad en este tema. El marco normativo parte primero del artículo 1 de la Constitución. A partir de la reforma que sucedió hace aproximadamente 3 años, ya hay un reconocimiento a nivel constitucional de los tratados internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas. En segundo lugar, se encuentra el artículo 2 de la Constitución, reconoce, por ejemplo, como derecho específico el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas. Entonces, el sistema jurídico mexicano permite que un sistema que venga desde el Estado pueda convivir con el sistema de justicia indígena. Los tratados, yo creo los más importantes y que son una guía fundamental en este protocolo que la Suprema Corte desarrolló, son el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. En algunos códigos penales y leyes estatales hay un reconocimiento también expreso a sistemas normativos indígenas. Por ejemplo, en el estado de Oaxaca, en el Código Procesal todavía vigente, se reconocen derechos colectivos de toda una comunidad indígena. El primer tema que viene a la mente cuando hablamos de derechos de pueblos indígenas tiene que ver con el derecho a tener intérpretes que conozcan la cultura de la persona y un abogado que conozca también la cultura de la persona indígena. Hay una jurisprudencia muy importante que se refiere al tema de autoadscripción. Está regulado desde el artículo 2 de la Constitución política, es decir, el único criterio que debe reinar para que se reconozca la calidad indígena de la persona es el hecho de que se autoadscriba perteneciente a un pueblo indígena. Sin embargo, en esta jurisprudencia va un poco más allá y también dice que la autoridad ministerial o la autoridad judicial, los fiscales, tienen la posibilidad de manera oficiosa de advertir la pertenencia de la persona al pueblo indígena. ¿Cómo lo puede hacer? Dice ahí, a través de que no le está entendiendo las instrucciones, no le está entendiendo lo que le está diciendo, o dos, a través de las propias constancias que están en la carpeta, en el legajo de investigación o ya en la causa penal. Y además establece una serie de parámetros probatorios, cuáles son las pruebas que debe tener en cuenta para saber si la persona pertenece a un pueblo indígena. Uno de los que establece es el peritaje antropológico. Entonces, esto adquiere mucha relevancia porque ahora sí, lo que diga, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas en este tema va a ser importante, lo que diga el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INALI, va a ser importante, e incluso lo que diga la autoridad de la comunidad indígena a la que pertenece. Una cuestión un poco criticable es que todavía no hemos avanzado al reconocimiento o a la obligación de que el defensor conozca la lengua de la persona indígena. Eso todavía no ha habido un reconocimiento ni siquiera en este código que se acaba de aprobar. Dice que será deseable que el abogado conozca la cultura, pero no se habla del derecho que tiene la persona que está ante el sistema de justicia de estar en igualdad de condiciones, en el mismo idioma y conociendo exactamente la acusación que se está formulando. El caso de las indígenas queretanas, Alberta y Teresa, y doña Jacinta, que fue muy sonado en México, que para ser muy breve en la exposición del caso, fueron acusadas de secuestrar a 6 policías federales. 3 mujeres indígenas estuvieron más de 3 años en la cárcel. Es interesante saber que en el idioma otomí, ñañú, que hablan ellas, no existe el término secuestro. No conocen qué significa un secuestro. Entonces, llegaron ahí, hablaban muy poco español, les dijeron que estaban acusadas del secuestro de policías y dentro de la idiosincrasia ñañú no hay manera de saberlo. Necesitaban no solo a alguien que tradujera textualmente a su lengua, sino que le explicara que es una privación ilegal de la libertad. Ese es un caso, yo creo que muestra la necesidad de este tipo de tanto intérpretes como abogados que conozcan la lengua.
incluso se está hablando que los magistrados en el estado de Oaxaca ya están impulsando la formación de jueces indígenas, que sería como el siguiente paso, sino debe de todas maneras dársele el intérprete, aunque hable el castellano. Bueno, este es en términos generales lo que implica autoadscripción. Implica asumir como propio los rasgos sociales y las pautas culturales de una comunidad indígena. Eso es en términos muy simples.